Hoy les quiero hablar de algo que a lo mejor no es tan sorprendente sobre las matemáticas o sobre la geometría, pero nos ayuda a salir un poquito pues, de la forma en la que normalmente se ven las matemáticas y tratar de aplicar esta forma de entender eh, conceptos básicos a conceptos más complejos. Y es el hecho de entender de dónde viene que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180. Te podrías preguntar, pues es algo obvio, ¿no? O sea, siempre nos lo han enseñado como que la suma de los tres ángulos siempre va a dar 180. Pero plantearse la pregunta de por qué es algo que siempre va a ser así, el hecho de que es una ley que no cambia en geometría euclidiana, preguntarse de dónde viene es lo importante, más allá de aprenderse y de machetearse la ley en sí misma. ¿Ok? Entonces, aquí partimos de algo básico que parece no estar relacionado con los triángulos, que son las líneas paralelas. ¿Cuál es la característica de las líneas paralelas? Pues que son un par de líneas que jamás se tocan, por más que se prolonguen hacia un lado o hacia el otro. En este caso tenemos dos, la línea roja, la línea recta roja que tiene como nombre G, y la línea recta verde que tiene como nombre F. Y bueno, ¿qué pasaría si nosotros agregamos una tercera línea? Cualquiera, en este caso pues va a ser la línea recta H. Esta línea recta no va a ser paralela a las otras dos líneas, en este caso va a ser una línea, en este caso vamos a empezar con que esta línea es perpendicular porque va a formar ángulos de 90 grados. Y pues si nos damos cuenta forma ángulos con las dos líneas, ¿no? De 90 todos son iguales, no hay ninguna diferencia. Pero ahora, ¿qué pasa si inclinamos un poquito esta línea y en vez de que sea perpendicular, hacemos que sea oblicua? Pues si hacemos esto, la comenzamos a inclinar, nos damos cuenta que los ángulos ya no son todos iguales. Hay pares de ángulos que sí son iguales, pero no son todos la misma magnitud. Ahora, ¿qué pasa si la continuamos inclinando? Pues los ángulos van a variar, pero ¿qué podemos extraer de esta información? Por ejemplo, ahorita. Vemos que los ángulos que quedaron con color verde, pues todos esos ángulos son iguales y nos damos cuenta que la línea recta H, en este caso es la negra, está cortando a las dos líneas paralelas. En este caso, al haber dos líneas paralelas y al ser la línea H una línea oblicua a ambas, por ser paralelas estas dos primeras, pues va a formar exactamente los mismos pares de ángulos en las dos líneas, con las dos líneas paralelas. Los ángulos verdes van a ser iguales, si nos damos cuenta miden lo mismo, y los ángulos rojos van a ser iguales, miden lo mismo. Ahora, ¿qué podemos extraer de esto? Pues que los ángulos verdes y rojos son, son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que si los sumamos van a dar 180 grados. Por ejemplo, 116.57 más 63.43. Si hacemos los cálculos, podemos usar calculadora y nos va a dar 180. Además, podemos ver que este ángulo que se encuentra, por así decirlo, afuera de las dos líneas, es igual al que está aquí adentro. Y al mismo tiempo, este de aquí adentro, este rojo, es igual a este otro rojo que está entre estas dos líneas paralelas. Miren lo mismo. ¿Cuál es lo único que los separa? O que, por así decirlo, podemos tomar como referencia, pues es la línea recta negra, ¿no? Este está del lado derecho de la línea recta y este está del lado, del lado izquierdo y este está del lado derecho de la línea recta. De igual manera, así como estos dos eran iguales, los de abajo también son iguales. Pues podemos, por así decirlo, que es un espejo, tomando en cuenta el punto, el vértice, donde se cruza la línea negra con la verde o la línea negra con la roja.
Esto se llama que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Tomamos en cuenta el vértice y los ángulos que son opuestos son iguales e igual los verdes. Y bueno, ahora sí saltamos a la pregunta principal. Entender por qué la suma de los tres ángulos de todo triángulo da como resultado 180 grados. O sea, por qué dan un ángulo llano, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta lo que acabamos de ver. No lo vamos a dejar atrás. En este caso era necesaria la explicación anterior para poder saltar a la pregunta principal. En este caso vamos a trazar tres líneas rectas, cualesquiera, y todas van a ser oblicuas entre sí. ¿Ok? Esta línea recta es oblicua tanto a esta de acá abajo como a esta roja, ¿no? Y formamos un triángulo. En este caso ya están medidos los tres ángulos y si los sumamos pues nos van a dar 180, ¿no? Lo podemos hacer con calculadora si queremos y vamos a ver que es así. Pero aquí el punto no es medirlos y sumarlos, sino saber por qué nos está dando 180. Para poder hacer esto, recordemos lo que acabamos de ver. ¿Y cómo vamos a aplicar lo que acabamos de ver? Si no se ve aquí que haya otra línea paralela ni tanto a esta línea roja, ni tanto a esta azul, ni tanto a esta de acá abajo. Pues simplemente lo que vamos a hacer es trazar otra línea que sea paralela a cualquiera de estas tres y pues vamos a medir los ángulos que conforman con las otras dos. Recordemos, si hay una línea recta cortando a una línea, en este caso la línea recta Y, por ejemplo, si trazamos otra línea recta paralela a esta recta Y, la línea roja va a formar los mismos ángulos con la misma magnitud con la otra línea. En este caso lo que vamos a hacer es esta misma línea recta Y, vamos a trazar una línea paralela a esta línea recta Y, la que está acá abajo, y la vamos a elevar, la vamos a llevar hasta que toque este vértice de aquí, ¿ok? Entonces, nada más para recordar y tomar en cuenta esto. Hay un ángulo que mide 71.57, que es el de aquí, arriba, uno que mide 63.43, que es el de aquí abajo a la izquierda, y otro que mide 45, que es el que está aquí abajo a la derecha. Ahora, vamos a comenzar a elevar esta línea. Esta línea punteada, bueno, en este caso la que estamos elevando sería la Y, pero son paralelas, ¿ok? Lo único que estamos haciendo es elevarla. Y si se dan cuenta, al elevar esta línea punteada, los ángulos que forma con las otras dos líneas, la línea roja y la línea azul, no cambian, son del mismo valor, 63.43 con este de acá y 45 con este de acá. Entonces, ¿qué pasa si la elevamos hasta el punto de que toque el vértice de aquí arriba? Pues lo único que nos damos cuenta es que simplemente se movieron y siguieron su curso, ¿no? O sea, este ángulo de aquí, el de 63.43, pues se siguió elevando por este lado derecho de la línea roja y este de 45 se siguió elevando por el lado izquierdo de la línea roja, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, este que estaba del lado derecho, el de 45, terminó del lado izquierdo y este de 63 terminó del lado derecho. Entonces, mire, seguimos elevando, la línea punteada ya toca el vértice de aquí arriba y el de 45, como dijimos, quedó del lado izquierdo y el de 63 quedó del lado derecho. Ahora, ¿cómo llegamos al hecho de que sumando estos tres ángulos nos da 180? Pues si nos damos cuenta, fijémonos simplemente de esta línea punteada para arriba. Esta línea punteada pues sería la línea recta que elevamos. Estas dos líneas, la línea azul y la línea roja, serían las otras dos líneas que están conformando el triángulo. Y pues sabemos que si tenemos un vértice, en este caso este de aquí, y tenemos una línea recta que pasa por ese vértice, pues forma un ángulo de 180 grados, ¿no? Esto de aquí arriba pues son 180 grados, simplemente está partido en tres. Este de 45, este de 63.43, pero nos falta uno, este de aquí en medio. Pues muy fácil, nos damos cuenta, es este de aquí abajo, el que falta, el tercer ángulo del triángulo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya apareció este,
Y aquí podemos ver de dónde sale el principio, la regla de que la suma de los tres ángulos de todo triángulo da 180. De esta simple demostración, trazamos tres líneas rectas, después trazamos una línea paralela a cualquiera de estas tres líneas rectas, lo elevamos, por así decirlo, lo elevamos hasta llegar a el vértice opuesto y vemos que los mismos tres ángulos que están aquí arriba sumándose entre sí para formar el ángulo de 180, el ángulo llano, son los mismos tres ángulos de aquí abajo, que están adentro del triángulo y que suman 180 grados.